Bueno, antes de la pausa, Pedro Álvarez nos hacía una breve reseña de lo que ha sido la repercusión de la desaparición física de el siempre bien recordado Pulga Ríos, uno de los grandes jugadores que ha dado la comarca entrerriana, acá, la provincia de Entre Ríos, y hacía referencia precisamente a todas las repercusiones en distintos clubes, ¿no? Por los que pasó el Pulga Ríos. Estamos en comunicación con Julio Solanas, vamos a presentarlo al ex intendente, ex diputado, diputado nacional, provincial, pero el ex jugador de fútbol, Julio Solanas, compañero de aquel recordado patronato del 78, donde el Pulga Ríos también era protagonista. Solanas, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos en estas circunstancias tan particulares. Estamos acá, Sergio Fischer y Pedro Álvarez. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto. Bueno, Pedro Álvarez también, a tu audiencia. La verdad que es un día de tristeza, se asocia un poco a la crisis del día de hoy, digamos, ¿no? La desaparición física de Alberto, un gran amigo. Primero, una gran persona, una bellísima persona, un pedagogo, porque cada vez que él hablaba en el vestuario, fuera del vestuario, o como amigo, dejaba una enseñanza. Y además un triunfador, digamos, ¿no? Un enorme ídolo del fútbol en Argentina, y en Latinoamérica. Jugó en México, campeón con Colón, campeón con Vélez, la primera en su historia, ascendió con Colón, con Patronato logramos ese título, pero además de todo eso, de su carrera deportiva, una gran persona, una bellísima persona, que nos dejó muchas enseñanzas. Yo siempre contaba, y alguna vez me dijo él, pero dejá de contar eso, diciendo que te voy a enseñar. Jugamos en Misiones, y bueno, me toca hacer un gol a los 5 minutos y salí joven, desaforado, y él me dice, nene, ¿qué le pasa? Faltan 85, no le ganó a nadie todavía. Bueno, eso me marcó en la vida en muchísimas cosas de mi vida personal, ¿no? Cuando uno va corriendo, no se fija, no toma aire, no se sienta, no piensa. Me quiso decir eso, yo siempre lo repetía varias veces cuando alguna vez me tocó estar en la función pública, elegido por el pueblo, y él me decía, pero es para tanto. Sí, a mí jóvenes, bueno, muchísimas de esas enseñanzas. Si entrenábamos a las 4, venían a las 3 y cuarto, y como persona un pedagogo, porque cada mención del fútbol cual respiraba este deporte era una enseñanza, digamos, ¿no? Y una bellísima persona, a mí siempre, alguna vez cuando en Formosa, cuando iba a sacar, que yo era 9, le digo, Alberto, alguna vez voy a contarle a mis hijos y a mi nieto que jugué contigo. O sea, ahí lo teníamos nosotros, digamos, a él, ¿no? Pero bueno, lo irremediable de la vida es el final, pero hay personas que pasan y hay personas que dejan una huella enorme, en este caso como hombre, como persona, como deportista, que es Alberto, digamos, ¿no? Un hombre intachable en todos los aspectos, humilde en todos los aspectos, un grande. Solanas, me surge una pregunta casi rara, ¿no? para formular, pero ¿siente usted que Ríos tuvo el reconocimiento en vida de lo que fue su trayectoria y la relevancia que tuvo para el ámbito del fútbol local? Yo creo que sí. O sea, tal vez en el ámbito del fútbol, en el ámbito no hay duda, es un ídolo para todos nosotros, ¿no? Él es el más grande de nosotros, y obviamente tal vez los homenajes se hacen más en vida, digamos, ¿no? Sí. Y tal vez faltó alguna cuestión de ese reconocimiento de su trayectoria a nivel nacional e internacional como deportista, ¿no? Pero desde nosotros los deportistas, los futbolistas, hay un reconocimiento pleno. Y de la ciudadanía del pueblo deportivo, futbolero y no futbolero también. Yo me acuerdo de él diciendo
los abogados en su momento, algunos clubes amateur, dirigió Patronato también, después Paraná, que él era de Paraná, él nació en Paraná. Sí. Tal vez falta, pero hay un reconocimiento expreso, enorme, digamos, de su figura, de su personalidad, pero fundamentalmente de su hombría de bien, ¿no? Es un hombre de bien, una persona a imitar. Felizmente, el grupo del 78 festejamos los 80 años de él, todos con él, hace 2 años y medio, que son las cosas que después sucedieron, que todos los años ese grupo se junta, digamos, ¿no? Y era un poco el líder, y cuando estábamos allí, por lo general, lo terminábamos escuchando a él, contando anécdotas, contando su historia, como veía el fútbol, siempre ligado, digamos, a lo humano, digamos, ¿no? A un gran ser humano. Obviamente siempre queda una sensación como que se hubiera podido homenajear más, pero el homenaje a la Pulga está en cada hombre y mujer que lo recuerda, en cada familia que lo recuerda, y lo recordó siempre en un campo de deporte y también como hombre de bien, ¿no? Hombre sencillo, hombre humilde. Yo me identifico con esa característica de personas, ¿no? Esa humildad que tienen los grandes, digamos, ¿no? Eso lo tenía Alberto. Julio, Pedro Álvarez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Cuéntele al paranaense que es joven todavía, cómo era Alberto como jugador, sobre todo porque él llegó a ese Patronato del 78 después de haber sido campeón en el ascenso con Colón, campeón con Vélez, habiendo jugado una enorme cantidad de partidos en el fútbol de AFA, en primera división. ¿Cómo era Alberto como jugador y qué le aportaba a ese equipo de Patronato que logró hasta hace muy poco, hasta que Patronato ganara la Copa Argentina, el título más importante en la historia del club? Bueno, él era un líder dentro de la cancha, fuera de la cancha y dentro de la cancha. Si entrenábamos a las 4, él llegaba a las 3, una hora antes. O sea, en todo era un líder. El capitán era Brunengo, pero él ejercía junto con Brunengo el liderazgo dentro de la cancha por la visión que tenía, cómo de alguna forma u otra ayudaba a acomodarnos dentro de la cancha, era un técnico dentro de la cancha. Y obviamente muy claro, conceptualmente muy claro, quite, apoyo, era el cerebro en ese momento, era el cerebro del equipo nuestro, digamos. Como fue, en Vélez hacía más de carrilero, acá en Patronato se asentó como 5, como mediocampista puro, era el que distribuía, el que alentaba, el que si tenía que corregir alguna cuestión lo hacía, digamos, ¿no? Era un líder, pero asemejado, algunos decían que era lento, yo creo que era al contrario, demasiado rápido mentalmente, y eso que parecía lento era su agilidad en función de que su cabeza le mandaba a sus pies cómo dirigir el balón, cómo asociarse con su compañero, y además un hombre que tenía personalidad y carácter, digamos, ¿no? Ese equipo del Patronato del 78 tenía carácter y él era uno de los que impulsaba ese carácter de ese equipo, digamos, ¿no? Sabe que no es la primera persona que escuchamos hablar de Alberto hoy, fundamentalmente, y destaco 2 cosas. Cuando hablaron de lo futbolístico, también dijeron, todo el mundo pensaba que era lento, pero él era más rápido que el resto, porque pensaba antes que el resto, y también destacaron la capacidad de transmitir que tenía Alberto cuando fue jugador y cuando le tocó ser director técnico. Hablaban, además de usted, las personas que hablaron hoy más temprano, hablaban de esa capacidad de convicción, capacidad de convencer y de formar personas y jugadores. Por supuesto, Pedro, por eso yo señalo un hecho dentro del campo de juego. El partido que jugamos la final acá en Formosa y la final de Formosa, la segunda final, yo iba a sacaba porque era 9, y le dije eso, que le iba a contar a mis nietos y a mis amigos que jugué con él, digamos, ¿no? Esa es la admiración que teníamos los que jugábamos con él en ese momento, ¿no? Lo admirábamos, lo respetábamos como líder, digamos, ¿no? Por eso de que me corrigió cuando canté el gol a los 5 minutos se faltaban 85, y tenía razón, y esa es la vida, ¿no? Uno se apura a veces, cree que es el final, y a lo mejor es el comienzo para un final, digamos, ¿no? Sí, yo lo respeté mucho, y además nos queríamos mucho. Ese grupo se quiere mucho,
y obviamente tuve el honor de eso que te decía, de los 80, que lo festejamos en casa y con todos los amigos y los jugadores del 78, y obviamente también el hecho de que todos los años nos encontrábamos y nos encontrábamos siempre también para alentarnos, un grupo muy interesante del 78, porque si le pasa a uno algo, están ahí los amigos, los Armando, Sosa, que es un poco el líder, digamos, de ese encuentro, Ibarra, Vicente, estamos, bueno, y Alberto era quien de alguna forma u otra nosotros alentábamos que fuera siempre, porque su presencia engalanaba, digamos, a todo el equipo, digamos, ¿no? Ahora que somos grandes, somos personas ya mayores, ¿no? ¿Cómo se imagina el Grela el próximo sábado cuando le toque jugar a la primera división por la primera nacional con este acontecimiento, ¿no? Imagina homenajes y obviamente la presencia de la familia quizás o de algún miembro de aquel equipo del 78. Ojalá de esa manera, pero además del homenaje presente, digamos, que es estos días, yo creo que Alberto ha sido un enorme deportista, una enorme persona que puede servir de ejemplo a los jóvenes, digamos, por su forma, su coraje, su decisión, su enorme virtud, porque en esos tiempos había que irse a Buenos Aires, sí, 60 y pico, digamos, ¿no? Prácticamente solo. Es un ejemplo. Ojalá Patronato, pero por supuesto Paraná también, porque él nace ahí, él nace en Paraná y siempre amaba su Club Paraná. Ojalá los dirigentes de Patronato le rindan homenaje este domingo, pero también todos los días, como hay otros jugadores también que han desaparecido y se merecen permanentemente también ese homenaje. Me sale ahora Mauricio Escobar, por ejemplo, que fueron los dos que fueron de Paraná a Patronato cuando ganamos en el 78. Con Mauricio Escobar y Pulga Ríos, que no habían jugado, que no eran de Patronato, eran de Paraná y fueron a ese equipo, digamos, que después ganamos. Además de Paraná, bueno, equipos de Paraná Campaña, el fútbol mexicano con el Toluca, bueno, sí, y lo que contábamos, ¿no? de el Colón del ascenso del 65 y después entre el 66 y el 72 jugó 6 años en la primera división del Club Vélez Sarsfield. Bueno. Sí, pero además en Santa Fe lo aman. Sí. Y en Vélez, cuando su nombre sale por los palantes, la gente se para y lo aplaude. Bueno. Yo no he estado ahí, pero me han contado que la gente se para, y también he visto mensajes que le ha mandado Chilaver, por ejemplo, sí, que es un respetuoso de la historia, porque eso tiene que ver también con el presente, digamos, hay que ser respetuoso de la historia, de quienes de alguna forma hicieron la historia antes que nosotros, digamos. Por eso nuestro respeto, en mi caso, nuestro respeto al líder, y por eso decirle a ese líder que yo iba a contar alguna vez que jugué con él, digamos. Bueno, la verdad que muy emotivo poder conversar con usted, de una personalidad que ha trascendido las fronteras de la República Argentina. Seguramente en el Toluca lo deben estar también añorando. Seguramente habrá repercusiones en el club mexicano por el que pasó el Pulga, ¿no? El Pulga Ríos. ¿Te imaginas en las concentraciones? Sí. Cómo yo lo exprimía, porque me sentaba a tomar mate con él, me encantaba hablar con él, ¿viste? Sí. Lo exprimía en el buen sentido de la palabra, ¿viste? Sí, porque era un pedagogo. Sí. No, la verdad que una persona adorable, una gran persona, y ha dejado un muy buen ejemplo para deportistas, para propios y extraños, y obviamente hay que homenajearlo todos los días a estas personas como Alberto, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que el recuerdo permanente de otra de las grandes figuras que ha dado el fútbol entrerriano, y en este caso paranaense en particular, en la figura de Pulga Ríos. Julio, el agradecimiento por este contacto. Quiero decir que mientras estábamos hablando, nuestro operador hizo una recopilación de imágenes de toda la trayectoria de Pulga Ríos, así que en un ratito nada más le vamos a estar pasando el link del video para que lo pueda disfrutar también. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y solamente yo nunca pude condiciones en nada, pero te dije solamente vamos a hablar de deporte, sí, y del Pulga, digamos, porque no podemos mezclar el día de hoy una cosa tan sentida por nosotros con la política, digamos. La idea era hablar justamente de Pulga Ríos,
creo que es... si hay alguien que pueda hablar del Pulga Ríos, es uno de sus compañeros. Sí, en la mesa surgió hoy más temprano a quién podemos molestar para hablar del Pulga, y unánimemente fue Julio Solana la respuesta. Muchas gracias y saludo a ustedes y a la audiencia. A disposición siempre. Abrazo. Hasta luego, gracias. Julio Solana. Adiós.